Un presupuesto hecho, pensado, decidido eminentemente para las personas. Un presupuesto que en términos absolutos desciende un 5,4%. Estamos hablando del presupuesto del año 2025, alcanzó los 219 millones de euros. En este caso vamos a aprobar un presupuesto de la entidad matriz, el Cabildo Insular de La Palma, de 208.090.000 euros y es un descenso que se justifica precisamente. El año pasado disponíamos de una subvención específica para vivienda de 24 millones de euros, que este año no, que se está ejecutando como ustedes saben, y acudíamos a un préstamo de en torno a 21 millones de euros y este año pues desciende notablemente esa dependencia de préstamos externos, porque estará en torno a los 7,8 millones de euros aproximadamente. Es decir, en términos absolutos también podríamos decir que en operaciones corrientes más de 191 millones de euros es, digamos, el presupuesto más alto de la historia del Cabildo Insular. No dependemos tanto de operaciones de capital como les estoy diciendo. Recibíamos 24 millones de euros para vivienda el año pasado, este año no los tenemos, y tampoco dependemos de esos créditos en las cuantías de otros años. Nosotros, en uno de los marcos que nos habíamos dado, es ir devolviendo de manera progresiva a la normalidad ingresos, gastos, los presupuestos futuros, y en esa senda estamos en este momento. Bueno, el consolidado en el año 19 ascendía a 235 millones, este año estaremos en 223.300.000 euros. Es un presupuesto que lo hacemos con mucha cautela, derivado de lo que está ocurriendo en Europa principalmente, también en el resto del mundo, un marco de incertidumbre importantísimo, con una inflación también importante, con una variación de los precios de la energía relevantes, y eso lógicamente afecta a cualquier marco presupuestario que uno quiera ponerse delante. En un marco también de presupuestos generales del Estado que muy probables vuelvan a prorrogarse en el próximo año, lo que añade mayor incertidumbre. Hasta hace poco recibíamos información que variaba lo que teníamos previsto ya en nuestro presupuesto, nuestro borrador inicial de presupuestos, al alza. Y con esto quiero explicar la dificultad que se tiene a la hora de cumplir también con los tiempos en las anualidades. Bueno, en Canarias, así como en el Estado, se producen índices de crecimiento del PIB. En Canarias estará entre el 1,9 y el 2,4%. Hay una variación ahí también que pues inyecta incertidumbre también. Y es por eso por lo que tenemos que ser muy realistas con los ingresos, muy cautos. Como dije al principio, establecer prioridades. La prioridad la hemos marcado en ese ámbito social. Saben que acabamos de firmar un nuevo convenio de dependencia que hace que al Cabildo llegue más dinero por parte del Gobierno de Canarias, pero que también el Cabildo tenga que poner de fondos propios 4 millones de euros más. Además, en ese marco social, esperamos que en el próximo mes de febrero, si las cosas salen bien, pues podamos abrir una infraestructura sociosanitaria importantísima para la isla de La Palma, como es el centro de Alzheimer, que también requiere de 2 millones de euros de aportación de fondos propios de este Cabildo Insular. 72 millones de euros van a ese marco. Del total de los 208 millones, representan más del 30% del presupuesto. 72 millones de euros se van a gasto social, al cuidado de las personas, de nuestros dependientes, de nuestros mayores, de las personas más vulnerables. Siempre ha sido la prioridad de este Cabildo, creo que este año remarcada precisamente con esa apuesta. Tenemos que seguir invirtiendo en la isla. Hay un proceso de recuperación socioeconómica que no podemos obviar ni olvidar, y por lo tanto es la segunda prioridad que tenemos por delante. Y todo eso tenemos que hacerlo en un marco de vuelta de reglas fiscales en el año 2024. Ese marco de reglas fiscales nos meten en una senda
y, lógicamente, no para facilitar las cosas, ni siquiera el poder utilizar libremente nuestros propios recursos. Algo que, como ustedes saben, nosotros hemos solicitado en multitud de ocasiones, hemos aprobado incluso una moción institucional en el Cabildo Insular de La Palma para solicitarlo, y le hemos dicho al Gobierno de Canarias que en esa agenda que tiene delante de negociación de ese decreto canario, pues que se integre, se tenga en cuenta y se pueda aprobar esa flexibilización del cumplimiento de ese marco fiscal. Y lógicamente en todo esto, precisamente por la variabilidad que nos marca tanta incertidumbre, nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptación. Cuando hablo de capacidad de adaptación, hablo de tener posibilidad de modificar este documento a lo largo de todo el año, como venimos haciendo los años anteriores. Bueno, nosotros, este documento va a responder a 3 líneas básicas: garantizar la continuidad y la calidad de los servicios básicos esenciales, sostener, como dije antes, la recuperación socioeconómica de la isla de La Palma, en especial en el Valle de Aridane, y, lógicamente, lo que nos impone la normativa, que es cumplir con ese marco fiscal. El presupuesto crece en algunos capítulos, decrece en otros. Voy a hablar de 2 en concreto, precisamente derivado de ese marco social que impera y que yo creo que de alguna manera es el más importante dentro del propio documento. El capítulo 4, aquel que tiene que ver con las subvenciones, es el que decrece en favor del capítulo 2, que es el que refuerza precisamente los servicios básicos esenciales. Crecemos en el área del sector primario, crecemos en el área de educación, crecemos en el área de deporte, crecemos también de una manera significativa en transporte. Por primera vez el Cabildo ha dotado el 100% del gasto que se produce para garantizar la gratuidad del transporte en nuestra isla. Y eso es algo importante. No es nada fácil sostener un servicio como este, pero que lo tenemos, que tenemos muy clara la línea, porque está muy vinculada a la sostenibilidad. Estamos hablando de casi 7 millones de euros que se van a ir al transporte gratuito. Son unos presupuestos responsables, realistas desde el punto de vista de ingresos, prudentes desde el punto de vista de la planificación y exigentes también desde el ámbito de la gestión. Hay que tener en cuenta la variación de esos 11 millones de euros con respecto al año anterior, que se debe a la disminución, como bien decía el presidente, a las operaciones financieras. Como bien comentaba antes, hay un menor endeudamiento, pasamos de 21,3 millones de euros a 7,8 millones de euros. Dentro de ese plan económico financiero al que estamos sujetos, dentro de esa reactivación de las reglas fiscales. Y también por esos ingresos extraordinarios de base que tuvimos el año pasado en transferencias de capital o ingresos de capital de 24 millones de euros en vivienda. Sí me gustaría desgranar, no solo porque están aquí el gerente de la Reserva de la Biosfera, sino también porque son entidades dependientes del Cabildo, al igual que la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico SODEPAL, como la Escuela Insular de Música, el Consejo Insular de Aguas y también la Fundación Canaria ASIAB, en la que la Escuela Insular de Música se va a dotar con un presupuesto de 1,8 millones de euros, el Consorcio Insular de Servicios de La Palma con 6,8 millones de euros, el Consejo Insular de Aguas con 14,5 millones, SODEPAL con 8,6, la Fundación Canaria de Reserva de la Biosfera con 1,2 y la Fundación del Centro Internacional de Agricultura Biológica con 150.000 euros. Por la naturaleza de los capítulos de gastos, comentar que crecemos este año en el capítulo 1 de personal con más de 1.300 empleados y un crecimiento ligero de un 0,4%, pero pesa dentro del presupuesto en un 28%.
En el capítulo 2 de gastos corrientes y bienes y servicios corrientes, aquellos que lo que hacen es dar cobertura al funcionamiento, tanto a los servicios como material y suministro en el Cabildo de La Palma, para que el Cabildo funcione, dotado con 63 millones de euros, representando un 30%. Los gastos financieros, aquellos gastos derivados de aquellas operaciones y pasivos financieros de deuda viva que hemos contraído en el año 2024 con 2023 35 millones de euros y el año 2024 con 29 millones de euros. Actualmente el saldo vivo es de 62,4 millones de euros, es de 991.000 euros. Las transferencias corrientes, capítulo 4, son aquellas transferencias básicamente de subvenciones, como bien decía antes el presidente, a la promoción de la cultura, al deporte, agricultura y a la dinamización también socioeconómica. Los fondos de contingencia y otros imprevistos son aquellos imprevistos que son inaplazables y no discrecionales, está dotado por ley con 900.000 euros. Las inversiones reales del capítulo 6, aquellas obras, infraestructuras ejecutadas por el propio Cabildo de La Palma, está dotado con 21 millones de euros. Las transferencias de capital, aquellas subvenciones que damos a otras entidades públicas, como pueden ser ayuntamientos, o dentro del programa Pídelo, el FEDECAN, que dotamos a esos ayuntamientos para que puedan ejecutar sus actuaciones, con 22,6 millones de euros. Los activos financieros, una partida muy pequeña, pero son aquellos beneficios sociales que están recogidos dentro del capítulo 1 de los beneficios sociales de los empleados, con 318.000 euros. Y los pasivos financieros, que es la deuda que hay que amortizar, el capital, no los intereses, sino el capital, asciende a 1 millón de euros. En el capítulo de ingresos, comentar que hay una reducción no significativa tanto en volumen relativo, pero sí en porcentual. En los impuestos directos de participación y tributos del Estado se reduce en torno a unos 300.000 euros, un 40%, es la cesión del IRPF, es una previsión que hace el Estado en ese sentido. Y también, por lo que comentábamos hace poco, un 70% de transferencias de capital, esos 24 millones de euros en vivienda. Sí me gustaría resaltar en las áreas de gastos, por su naturaleza, dos bloques complementarios. Aquellos que son de actuación de crecimiento económico, de carácter económico, aquellas políticas tractoras como motores de inversión pública e impulsores de la conectividad, de los recursos energéticos y también de la dinamización económica, y también la protección y la promoción social, que, como bien decía el presidente, pesa más de un 30% en el presupuesto y mantiene una orientación social robusta, con una coherencia con la realidad demográfica que nos toca vivir y con la necesidad de atender a esas personas dependientes y a los colectivos vulnerables. Este equilibrio entre las actuaciones de crecimiento económico y la protección y promoción social, este equilibrio y binomio, impulso económico de inversión y refuerzo social, no busca otra cosa sino sostener los servicios esenciales y del mismo modo apuntalar las capacidades públicas para la cohesión social y el desarrollo insular que este grupo de gobierno se ha marcado con ese eje transversal norte-sur y también este-oeste. Como decía, este presupuesto para las personas, precisamente en el área 2, dotada con 62 millones de euros, crece un 18% con respecto al año anterior, pasando de 52 millones de euros a 62. Es uno de los pilares del presupuesto y tiene su impacto directo en la población y por el nivel de demanda social que atiende. La experiencia presupuestaria reciente ya pone de relieve que la atención social y la dependencia concentran una parte muy significativa del esfuerzo público insular. La atención a las personas dependientes con más de 36,5 millones de euros, el Centro de Mayores de la Dehesa con 7,7, Acción Social con 6,6, el fomento y la dinamización del empleo. Hemos conseguido en este grupo de gobierno, estos 2 años,
y medio de legislatura los mejores ratios de desempleo en la isla de La Palma, y la Administración General de Servicios Sociales. Es evidente que el presupuesto prioriza la cobertura de necesidades básicas, la atención continuada y también la red sociosanitaria, incorporando además políticas activas de empleo como palancas de inclusión social y de fortalecimiento del tejido productivo. Además, se refuerza con actuaciones específicas en inversiones y equipamientos ligados a esa atención sociosanitaria. En el área 3 de gastos, destinada a la producción de bienes públicos y con carácter preferente, que por su naturaleza tiene un efecto directo sobre el bienestar, la igualdad de oportunidades y el capital social, está dotada con 25,8 millones de euros, representando un 12,4% en el peso del presupuesto y creciendo sobre el año anterior en más de un 13%. Áreas de salud pública como puede ser el Hospital de Dolores, con 8,4 millones de euros, la promoción y el fomento como bienestar y saludable, el deporte, con 4,8 millones de euros, la promoción educativa con 4,6, la promoción cultural como eje también tractor y económico con 1,5 y la administración general de la propia cultura como 1,5. Este bloque refuerza la idea de un presupuesto que no se limita a sostener simplemente lo esencial y los servicios públicos básicos, sino que también preserva y potencia servicios preferentes que articulan la cohesión social, la actividad comunitaria y las oportunidades para la población, con especial sensibilidad hacia la formación, la cultura y el deporte como vector de desarrollo. En el área 4, la más importante en volúmenes relativos, pesa un 33,18%. Esta área crece un 4,2% con respecto al año 2025. Es, como decía al principio, la cabeza tractora en materia de inversión pública, en infraestructuras estratégicas, en recursos básicos y en dinamización económica. Dentro de esta área se incluyen áreas de gobierno como infraestructura, 18,6 millones de euros, recursos hidráulicos, 12 millones de euros, carreteras, 9,4, promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte, 6,7, ordenación y promoción turística, 4,7, agricultura, ganadería y pesca, con 4 millones de euros. El objetivo de esta área tiene una doble función: sostener las infraestructuras y los servicios económicos fundamentales, aguas, carreteras y transporte, e impulsar sectores estratégicos para la diversificación y la actividad. En definitiva, se trata de unos presupuestos que garantizan, como bien decía el presidente, los servicios públicos básicos y la sostenibilidad del territorio.